Estamos hoy en Mi Cartera con Diego Fernández Elices, director de inversiones de AIG Banca Privada. Don Diego, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, Fernando, buenas tardes. Bueno, ¿qué dificultades nos seguimos encontrando y cómo le cuesta al mercado encontrar una dirección? Se podría decir que estamos un poco perdidos. Absolutamente, el mercado yo creo que está perdido a la espera de tener algo más de visibilidad sobre la inflación y sobre los tipos de interés. Y hay poco que nos haga pensar que esta visibilidad la vayamos a obtener en los próximos días. Por lo tanto, nos espera un mercado volátil posiblemente durante el verano todavía, a la espera de verdad empezarnos a creer este argumento de que la inflación hace pico, ¿no? Esto necesariamente no tiene por qué llevarnos a niveles mucho más bajos de los actuales, pero desde luego volatilidad de corto plazo. Es lo que hay que esperar, desde luego. Hoy, se está hablando mucho del Banco Central Europeo. Estos días se ha especulado con la posibilidad de que, se discutiese subidas de 50 puntos básicos que parece que cobran cuerpo. Hoy martes, a 2 días para la celebración de esa reunión. Está subiendo además de forma importante el euro y también los intereses de los bonos. Pues sí, parece que se cumple exactamente el guión en lo que ocurrió curiosamente con la última reunión de la FED, ¿no? Que 2 días después se filtró en Wall Street Journal, aparentemente por un periodista muy cercano a la Reserva Federal, cuando la FED ya no podía hablar, que la subida sería mayor de lo esperado y terminó ocurriendo. La verdad es que a mí en Europa me cuesta más verlo. Creo que Europa necesita ser más cuidadoso con el mensaje y creo que posiblemente veamos un mensaje más agresivo de cara al futuro, pero me costaría ver que el movimiento del jueves fuera de 50 puntos básicos, la verdad. No lo podemos descartar al 100%, pero creo que irá más en línea de nosotros también vamos a subir rápido si hace falta, porque el juego hoy es corre, sube rápido, que vamos a necesitar parar y bajar en algún momento. Estamos básicamente saliendo de compras y yendo a copilar munición para cuando haga falta. Porque la prioridad de la Reserva Federal es la inflación frente al crecimiento. Aquí en Europa eso no está tan claro. Lo digo porque estamos también muy a la expectativa de que presente las características del mecanismo de antifragmentación para que no se reproduzca una crisis de deuda, ¿no? Parece que esa ahora mismo es en lo que está trabajando el Banco Central Europeo más que en si tienen que ser 25 o 50 puntos básicos. Efectivamente, y eso sí que es importante y ahí sí que el Banco Central Europeo no se puede permitir un error. El mercado ya necesita algo más allá de un nombre, que es, no nos engañemos, a fecha de hoy es lo único que tenemos del mecanismo de protección de la transmisión política monetaria es un nombre. La esperanza de algunos de que podría ser suficiente de corto plazo con flexibilizar la reinversión del programa de pandemia, pero todos sabemos que eso de largo plazo no es así. Con la presión adicional que estamos viendo en Italia estos días, sin ninguna duda, a mí no me preocuparía en absoluto que la subida fuera de solo 25. Creo que el mercado podría absorber 50, pero lo que sí que serían muy malas noticias sería no tener un plan algo más concreto y ver algo más tangible ya en cuanto a la protección de las primas de riesgo. En cuanto a la Reserva Federal, pues también hay mucho debate sobre si la próxima subida será de 75 o ya de 100 puntos básicos. Por un lado, hay quien cree que cuanto antes llegue el dolor, mejor, porque así se podrán bajar antes los tipos de interés. ¿Cuándo parará la Reserva Federal? Bueno, el mercado hoy te dice que parará en torno a final de 2023. Perdón, principio de 2023 y ya empieza a descontar bajadas de tipos en ese momento. Es curioso cómo casi estamos pensando en una reunión subiendo tipos y 1 o 2 después ya empezar a bajarlos, ¿no? Yo creo que esto es positivo para el mercado y estamos en una situación un poco absurda en la que parece que malas noticias son buenas, ¿no? Pero creo que al mercado le faltaba digerir que estamos en recesión y si no estamos muy cerca. Estados Unidos ya publicó el primer dato de PIB, de crecimiento negativo del PIB hace tiempo y el 27 de julio, creo que es, no sé si es 27 o 28 de julio, vamos a conocer el dato de crecimiento de PIB del segundo trimestre. Y va a ser negativo probablemente otra vez. Entonces vamos a medir que Estados Unidos estaba en recesión técnica. No va a ser nada más allá que una recesión técnica, pero creo que el mercado necesitaba digerir eso y todavía hay inversores que necesitan digerir eso para poder empezar a pensar en la recuperación. Y creo que un evento muy relevante esta semana, lo señalaba esto al principio en la introducción, Fernando, son los PMIs.
creo que necesitamos ver PMIs por debajo de 50 para empezar a pensar en la recuperación siguiente, ¿no? Porque las bolsas son un indicador adelantado de la economía y no al revés. Entonces, quizás eso es lo que falta. Hemos visto caídas fuertes en materias primas, aunque han rebotado algo. Y hemos visto en general en las últimas semanas, bueno, ya tenemos la curva de Estados Unidos tipos invertida. Yo creo que ha sido, las últimas 2 semanas ha sido la realidad de darnos cuenta que vamos a una recesión y de comprender que necesariamente no son malas noticias si es una recesión leve, ¿no? Entonces, pues quizás falta algún paso en ese sentido para que el mercado pueda hacer suelo y, como decía, creo que hace falta eso junto con una estabilidad de la inflación o al menos haber visto el pico. Es un mundo totalmente desconocido para la mayoría de todos nosotros. Entiendo que intelectualmente, desde el punto de vista académico, es algo muy interesante, muy apasionante. No ha sucedido algo así. Hablábamos ahora mismo de recesión técnica o un aterrizaje más brusco de la economía cuando se va a publicar un dato de PIB en Estados Unidos y ese mismo día la Reserva Federal va a subir tipos. Es algo que no encaja, no cuadra con la teoría económica que llegue en una recesión y se suben los tipos de interés. Desde luego es un momento interesante, digo, desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista de la inversión. Usted mismo me lo decía, hay que esperar para saber cómo es la recesión antes de ponernos a pensar en la recuperación, ¿no? Eso, desde el punto de vista de la inversión, ¿eso cómo encajaría las piezas? Pues hay que ser tremendamente cuidadosos con esto precisamente, Fernando, porque lo hablamos, yo creo que era la semana pasada o hace 2 semanas, que puede que en esta recesión no funcione lo que había funcionado en recesiones anteriores, porque a veces funcionaba por el hecho de que en recesión bajábamos los tipos y estamos exactamente en la situación contraria. Es por eso que yo creo que toca elegir ser muy, muy selectivo en las compañías que compramos, en los bonos y los emisores de las compañías que compramos, ser muy selectivos en los sectores y cuidado con comprar cosas simplemente por ir a un entorno de recesión que habían funcionado en recesiones anteriores. Y esto puede que tenga mucho que ver con sectores como el consumo defensivo, que típicamente funcionaba muy bien y quizás esta vez pues, pueda ser algo diferente. Por eso preferimos carteras más diversificadas, que tengan un componente cíclico todavía importante, pero y que tengan cierto margen en valoración, porque pensamos que al final las cosas baratas te dan cierta protección. Entonces, tienes que buscar catalizadores, razones por las que las cosas baratas se pueden poner más caras, pero ser muy cuidadosos con aplicar el manual de la recesión, ¿no? Esta puede ser algo diferente. Por lo tanto, no estamos en ese tiempo de volver a la renta variable, todavía tenemos que dejar que pasen unos cuantos acontecimientos. Yo creo que tenemos mayor visibilidad hoy sobre haber visto el suelo en crédito y en las partes más agresivas del mercado de renta fija que renta variable. En renta fija las valoraciones ya son muy atractivas, en renta variable, si se cumplieran los escenarios más negativos, que insisto, no son nuestro escenario central, pero no le podemos dar probabilidad cero, podría quedar algo de margen de bajada, ¿no? Entonces, faltan revisiones de estimaciones de beneficios a la baja, que es la asignatura pendiente quizás. Estamos viendo que empiezan. Aquí hablamos de que no se han revisado las estimaciones a la baja y que es la asignatura pendiente. Esto es cierto solo en algunos sectores, ¿no? En los sectores más defensivos sí que se han revisado ya, ¿no? Entonces, pues efectivamente tenemos poca visibilidad para decir que hemos hecho suelo, pero sí pensamos que de medio y largo plazo las valoraciones de hoy justifican estar invertidos al menos algo en renta variable. Perdonadme salir sin una respuesta clara, pero creo que es un momento en el que todos tenemos un poco la sensación, y tiene sentido, en el que es tarde para vender, pero puede que sea algo pronto para comprar. Por lo tanto, tengamos un programa de inversión ordenado, vayamos poco a poco respetando nuestro perfil de riesgo y no todo tiene que ser 0 o 100, no todo es blanco o negro. Por lo tanto, mantengamos cierta inversión sin consumir todo nuestro presupuesto de riesgo, pues hubiera mejores oportunidades. Interesante reflexión, desde luego. Por último, hablando de la temporada de resultados, ¿qué espera? Porque se están debilitando un poco las previsiones, pero bueno, tampoco es ese demonio, ¿no?, que nos decían o nos avisaba, cuidado con la temporada de resultados porque esto puede marcar un antes y un después. En principio no parece que esté siendo tan decisiva. De momento también acaba de empezar, claro.
Perdón, se permite la ironía, pero creo que ha sido muy descriptivo con la palabra demonio, ¿no? Parece que el demonio iban a ser los resultados empresariales y ahora resulta que los demonizados son los empresarios por ser capaces de mantener los márgenes altos, ¿no? En contra del consumidor. Entonces, efectivamente, creo que es importante esta temporada de resultados, pero puede que no sea la definitivamente esclarecedora, porque seguimos un entorno de incertidumbre muy alta en el que posiblemente los equipos gestores sean cautos con las indicaciones de futuro, pero no sean todavía las revisiones definitivas. Entonces, lo que desde luego estamos viendo es que el que no cumple es muy penalizado y el ajuste se hace muy rápido, pero creemos que no puede, que puede ser algo mejor de lo que muchos anticipaban. Por esa situación en la que hemos contado una vez, ¿no? Que se daba una situación muy rara, algo paradójica, en la que los analistas no habían empezado ni siquiera a revisar las estimaciones a la baja en un mundo en el que los gestores ya daban por hecho que esas revisiones van a venir. Y es precisamente por eso por lo que en parte están en precio y puede que no tengan tanto impacto como inicialmente esperábamos. Perdóname, pero es que por insistir con el tema del momento tan interesante, que es una recesión rarísima, todavía no se ha producido, es un mercado bajista de lo más raro. Digo recesión bajista porque sí que es verdad, hay activos que están dando señales de recesión, las acciones, los bonos, ya no hablemos ya de las criptodivisas, pero por otro lado te seguimos teniendo, bueno, también cae el sentimiento, la confianza, las estadísticas, pero ahí tenemos también otros datos, por ejemplo, de empleo en Estados Unidos, el último dato de ventas minoristas en Estados Unidos, que, no sé, reflejan de todo menos una recesión. Entonces estamos como totalmente desnortados, ¿no? Sí, por eso creo que el escenario más razonable de esperar es efectivamente una recesión, pero una recesión leve en la que el consumidor, principalmente apoyado en la fortaleza del mercado laboral, el sector privado con unas compañías bien saneadas y el sector financiero sin grandes desequilibrios acumulados harán que esta recesión que llegará va a ser una recesión leve, un recordatorio de que los ciclos existen, de que todos los ciclos terminan en recesión, que no por eso tenemos que pensar que es el fin del mundo y desde ahí pues empezaremos a construir de nuevo. Lo malo es que esta situación se alargue tanto y la falta de visibilidad. Para decir que el capitalismo no se entiende sin recesiones, claro. Diego Fernández Felices, AIG Banca Privada, un placer. Muchísimas gracias. Si no volvemos a hablar, que disfrute y descanse en el verano. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Fernando, tú también. Son las 12:25, vamos rápido, vamos a hacer una rápida pausa y enseguida estamos ya de vuelta a Momentum de la economía y los mercados con Ismael García Puente, con Naún Sánchez. Aquí os espero hasta ahora.